En su opinión, ¿el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. Sí, la verdad es que sí, porque prácticamente nadie conocía nadie, digamos, bueno, sí, era conocida la existencia de una base secreta, ¿vale? En el desierto de Nevada, en el cual, pues bueno, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues realizaba, digamos, proyectos ultra secretos en ese lugar. Y bueno, la verdad que preguntaba a los periodistas, los escritores que preguntaban por el Área 51, la verdad es que el gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, negaban, Área 51, no sé qué me estás hablando, no, no, no existe. Entonces, claro, eso aumentó, digamos, un poco más la curiosidad, ¿no? El tema conspiranoico, ¿no? Aparte de cómo puedes estar negando, porque sobre todo se dio a conocer en el mundillo ufológico, vamos a decirlo así, en 1989, cuando Bob Lazar pues manifestó, ¿no?, que un ingeniero que había trabajado en el Área 51 y concretamente en una parte de este Área 51 que era la Sigma 4 o S4, perdón, S4 o S2, creo S4 me recordar. parece, ¿eh? Si no El me, sí, S4, yo creo que eso es es, S4. el S4, y bueno, pues hablaba que fue un ingeniero que decía haber trabajado con ingeniería inversa, pero con los restos de unos platillos volantes y que había visto por una pequeña rendija de una ventana, posiblemente a un extraterrestre. Inmediatamente, pues bueno, fue expulsado de allí, etcétera, Claro. etcétera, y bueno, pues la figura de Bob Lazar pues siempre ha estado rodeado de cierta polémica, ¿no? Si en Exacto. realidad trabajó o no. Pero eso ya encendió, digamos, la mecha, ¿no? De la gente, pues ya en ámbitos ufológicos ya se empezó a hablar, ¿no?, del Área 51, donde tienen guardados los extraterrestres y los platillos volantes. Y Hollywood, pues, echó una mano bastante Bastante. importante Sí. porque en la película Independence Day, ¿no?, Ahí está. protagonizada por Will Smith, entre otros actores, pues, bueno, pues resulta que en un momento dado pues tienen que, están pillados, los extraterrestres tienen una tecnología abrumadoramente potente y resulta que, bueno, pues uno de los asesores del presidente le dice, bueno, ¿existe el Área 51? Y dicen, bueno, a ver, yo creo que sí. Venga, vamos. Y ya van al Área 51, donde efectivamente pues están experimentando con platillos volantes, con extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Y ahí es donde, digamos, pues el público pues dio a conocer, ¿no?, el Área 51 igual a extraterrestres y platillos volantes. Ahí está. He de decirte que esa película, en el ámbito de ciencia ficción, de extraterrestres, de ovnis y tal, es de mis favoritas, ¿eh? No es mi top, ni mucho menos. En mi top estaría, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase. Pero Independence Day, así como película de acción, ufológica, entre Sí, comillas y tal, me flipa. O sea, me es una flipa completamente. blockbuster, o sea, Tal es cual. pues, a explosiones, Literal. aviones, tal, no sé qué, bueno, sí, es muy entretenida. Sí. Pero mira, para mí, la mejor película de extraterrestres es Contact. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hostia, ¿ves? Mira. Porque le da una vuelta, Cierto. digamos, a la figura, ¿no?, de Encuentros en la tercera fase, le da una vuelta de tuerca a través de Carl Sagan, ¿no?, que es el autor de la Exacto. novela de Contact, pues la verdad que se lo flipa. O sea, es para mí uno de los mejores. Porque, claro, hay una de las cosas, ¿no?, que, aunque no nos salgamos un poco del tema, ¿no?, de que precisamente los extraterrestres adquieren la forma de alguien conocido por el testigo para manifestarse, ¿no? Claro. En este caso, pues es haciendo un poco de spoiler, pues
y adquieren esa forma, ¿no? Para que ella no os asuste, como diciendo, cogemos esta forma para que no os asustéis, porque nuestra forma original quizás os produzca cierto rechazo. Correcto. Pues yo creo que es imposible no hablar del Área 51 sin antes mencionar qué es lo que ocurrió en Roswell en el año 1947. Porque es un incidente o accidente, ¿no?, que está rodado de mucho misterio y de muchas conjeturas que dices, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Sí que hay cositas que puedes llegar a sospechar, pero a ver, por mucho que te guste el tema, vamos a calmarnos un poquito, ¿no? Vamos a mirar todo lo que pasó, todo lo que dicen los militares y tal. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Uf, madre mía, menuda preguntita me haces. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo no tengo prisa. Hasta mañana a las 6 de la mañana que no me levanto, o sea, imagínate. Madre mía. Roswell. ¿Qué pasó en Roswell? La verdad que o puede ser la respuesta muy sencilla o muy compleja. La sencilla, un experimento fallido por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana y que provocó una serie de daños, bueno, un supuesto platillo volante que cayó en una granja cerca de Roswell, en Nuevo México, y que, bueno, pues ahí se lió la manta un poco porque hubo una primera declaración por parte del oficial de comunicaciones de la base de Roswell, y diciendo, bueno, que habían recuperado uno de los platillos volantes, que esto además ocurre el día 7-8 de julio de 1947. Apenas habían pasado 10 días digamos, de cuando se saltó a la fama el término platillo volante, ¿no? Con el avistamiento del 24 de junio de 1947 en el monte Rainier, ¿no? Vale. Entonces, pues, digamos, la gente estaba ya un poco emocionada, ¿no?, con esto, ¿no? Los platillos volantes, que al principio no se consideraban de origen extraterrestre, era platillos volantes, y se pensaba que eran armas secretas, vale, o bien de los japoneses, o bien de los nazis o los rusos. Vale. A ver, ¿sabes? O sea, pensaban todavía que quedaban crepúsculos nazis en la Antártida, en la Alaska, en cosas de estas, y entonces, pues bueno, pensaban que quizás estos artefactos eran eso, ¿no? El resurgir del Reich y a través de sus máquinas milagrosas. Sí, como la famosa campana esa nazi, ¿no? Que también decían que era un platillo volante, que habían rescatado. Sí, bueno, sí, otro gran bulo de... que bueno, algún día tendríamos que hablar de los grandes bulos de la ufología del término ovni, porque es brutal, o sea, es alucinante. Vale. Aunque habrá mucha gente que no le guste lo que vamos a decir, ojo. No tengo ningún problema, la gente que no le guste, mira, lo siento mucho, pero... es lo que toca, tío. Unos días toca azúcar, otros días toca vinagre, pero ahí bueno. Está. Nunca llueve siempre a gusto de todos. Eso es. Y luego está la explicación compleja, ¿no?, del tema de Roswell, porque Roswell ocurrió, pues eso, en julio de 1947 y apenas tuvo un recorrido de 3 o 4 días, ¿no? Automáticamente, a las pocas horas de que sacaran esa famosa nota de prensa, ¿no?, en el periódico de Roswell, hablando de bueno, que habían capturado un platillo, pues enseguida, al cabo de 3-4 horas, salió otro comunicado oficial del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que decían que lo que había caído allí era un globo sonda y que, además, con unas fotografías en las cuales se veían al oficial de inteligencia de la base militar y a un general, etcétera, etcétera, pues se les veía con una serie de palitos, con una especie de papel de aluminio, sí, etcétera, que decían que eran los restos de eso. Y la verdad es que ahí se quedó la cosa. Y la historia terminó ahí, hasta casi 40 años después, en el cual, pues, dos ufólogos, uno de ellos ingeniero nuclear, que empezó, pues, estaba haciendo, digamos, un poco de recopilación de noticias relacionadas con los ovnis y encontró precisamente la portada de este periódico en el cual hablaba de la Fuerza Aérea, había encontrado esto. Después, a continuación, pues bueno, vio la parte en la cual la Fuerza Aérea decía que era un globo sonda, pero él ya se quedó con la mosca y entonces lo que hizo fue coger
junto con su compañero y marchar a Roswell, ¿vale? A Roswell para entrevistar a gente. Y la verdad que estuvieron 2 años buscando gente que había sido testigo, entrevistándoles, tal y cual. Y publicaron un libro, El Incidente, a medias también con Charles Berries, el famoso autor de El Triángulo de las Bermudas. Exacto, el Triángulo de las Bermudas. Sí, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues hablaban de que en realidad lo que había caído allí era un platillo volante de origen extraterrestre y que lo que habían recogido eran los restos también de seres de origen extraterrestre y que habían sido transportados en un primer momento a la base de Roswell, ¿vale? Donde estaba el Escuadrón 509 de bombarderos estratégicos, o sea, de bombardeos, que era en 1947 era la única unidad de toda la Fuerza Aérea norteamericana que estaba capacitada para llevar bombas atómicas. Wow. ¿Vale? Entonces, siempre parece que hay una relación entre artefactos nucleares, bombas atómicas y ovnis. Siempre, sí. Hay una relación, ¿vale? No sabemos por qué. Entonces, pues bueno, la historia decía, pues eso, que habían llevado los restos primero al aeropuerto, a esta base militar, y en esta base militar, pues además habían llamado a una funeraria pidiendo ataúdes de plomo que pudieran ser refrigerados de tamaño pequeño. ¿Vale? Esto es lo que recoge en el libro, ¿no? Y que luego, pues esos restos fueron llevados a la base aérea de Wright-Patterson, donde fueron estudiados por parte de ingenieros de la Fuerza Aérea y de contratistas que trabajaban para Estados Unidos y que pues luego se habían llevado estos restos a una base desconocida en el estado de Nevada. Y ya está. Básicamente, eso es, ¿vale? Hostia. ¿Con qué nos quedamos? Ni puñetera idea. Ya, es que es bastante confuso, ¿eh? Sí, es que, a ver, Roswell necesitaría de tener un programa largo y tendido para abarcar todas las posibilidades que hay. Incluso hay una que últimamente, bueno, se conocía hace poquito, hace unos 8 o 10 años aproximadamente, que incluso hablaban de que lo que en realidad había caído en Roswell no era ni extraterrestre ni era norteamericano. Era una aeronave rusa. ¿Cómo? Hostia. Sí, y que los misteriosos seres que describían, ¿no? De apenas 1,5 metros de altura, 1,5 metros de altura, 1 metro de altura aproximadamente, con las cabezas muy grandes, etcétera, y con tal, en realidad eran sujetos de experimentos por parte de los alemanes nazis, ¿vale? 1947, digamos que el que estaba detrás de esos experimentos biológicos, ¿no? con seres humanos era el mismísimo Joseph Mengele. ¡Hala! ¿Vale? Entonces, pues bueno, que los rusos habían cogido a estos sujetos de experimentación, le habían metido en una aeronave, una Horten nazi, ¿vale? Una aeronave muy avanzada para aquella época, en forma de ala delta, ¿vale? Y que, pues bueno, pues la habían hecho volar hasta Estados Unidos para causar el pánico, pensando que, bueno, que había una invasión extraterrestre y entonces, pues bueno, causar una especie de psicosis, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, que esta investigación, la verdad es que tiene las patas muy cortas. O sea, la aeronave Horten, de la que habla, esta ala delta que podía volar, ni de coña hubiera llegado a Estados Unidos. O sea, apenas podía volar durante 15-20 minutos porque utilizaba un motor que consumía muchísimo combustible que no podía llevar el avión. El Horten, a Estados Unidos, imposible. Es imposible, a menos que lo hubieran lanzado desde el propio Estados Unidos, ¿sabes? O sea, no tiene mucho sentido, aparte de que, bueno, que era una aeronave construida de madera, etcétera, etcétera, pero bueno, ya dice, no, es que era de fibra de carbono recubierta con una pintura antirradar. 1947, ni alemanes, ni rusos, ni norteamericanos, o sea, faltarían casi, vamos a decir, 40 años para que asomara el morro algo parecido al sistema furtivo, ¿no? de radares.
Claro, esa explicación como es que yo no lo encuentro sentido por ningún sitio. O sea, No, no, es la verdad que imposible. no. Básicamente es imposible. Para mí que no lo tiene. Y el tema extraterrestre, pues bueno, está ahí la cosa, ¿no? Que podría ser, pues no, o sea, hay tantas, porque claro, lo que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó en el 1990, bueno, en el 2004 creo que publicó un dossier, ¿no? Con la verdad sobre el incidente de Roswell, ¿no? Y ellos decían que, bueno, que en realidad lo que habían visto los seres que habían visto eran dummies, bueno, Sí. básicamente maniquís, ¿no? Que utilizaron para hacer pruebas de salto desde gran altura, ¿no? A ver si un piloto podría sobrevivir. Entonces, pues, en vez de tirar al piloto con el paracaídas, pues tiraban a esos dummies, ¿no? Para ver los efectos de la caída, etcétera, etcétera. El problema es que esto estamos hablando de 1947 y este proyecto de los dummies sí que existió, pero en 1953. Exacto. Entonces ahí hay una correlación de fechas que no concuerdan. Y luego decían, pues, bueno, que es que lo que es las partículas, o sea, los restos que habían encontrado eran de un proyecto, el llamado Proyecto Mogul, ¿vale? Que era una especie de globo sonda que subía a altas capas de la atmósfera con una especie de micrófonos para escuchar las detonaciones de las armas nucleares rusas. Problema, en 1947, Rusia, o sea, la Unión Soviética, todavía no tenía armas nucleares, con lo cual, ¿qué vas a escuchar? Exacto, nada, evidentemente. Nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos a conocer a un actor en todo esto. Y es el Comité de Energía Nuclear de los Estados Unidos. El Comité de Energía Nuclear de los Estados Unidos. Exacto. Cuando terminó el proyecto Manhattan, sí, donde crearon la famosa bomba atómica, ¿no? Oppenheimer y todo este rollo, ¿no? Vale. Pues todo lo relacionado con las armas nucleares, la fabricación, almacenaje y todo estaba bajo el Comité de Energía Nuclear. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos ni el Congreso tenían poder para obligar a este comité a contar sus secretos. O sea, estaban completamente al margen de la ley. Wow. O sea, podían hacer lo que quisieran, básicamente. E hicieron lo que quisieron. Wow. Pero ¿cómo es posible que le dieran tanto poder hasta llegar a ese punto? Porque eran los que tenían la llave de la fabricación. O sea, a ver, lo que pensaban era que, bueno, lo que pensaban, y piensan. Lo que pasa es que ahora se llama Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ah, cambió el nombre. Ha cambiado el nombre, ¿vale? Pero este Comité de Energía Nuclear tenía tantísimo poder. ¿Por qué? Porque había una pelea entre militares y políticos. Vale. ¿Quién tenía la llave para utilizar el armamento nuclear? Entonces dijeron, ni tú, ni tú. Lo va a tener un tercero que no va a rendir cuentas ni a militares ni a políticos con el armamento nuclear, la fabricación, almacenaje y distribución. Luego, el Comité de Energía Nuclear le pasa las bombas a la Fuerza Aérea, a la Marina, a quien lo necesite, pero siempre la última llave la tiene el comité. ¡Guau! Hostias. Vaya, que le dieron el poder total, básicamente, para que hiciera y hizo lo que quiso. Efectivamente. Joder. Y aquí es donde entra el Área 51. ¿Y qué tiene que ver este organismo americano con el Área 51? Pues muy fácil. Nos hemos quedado en que después de que Wright Patterson, vamos a suponer la teoría de la nave extraterrestre de Roswell, ¿no? Vale. Extraterrestre, extranjera, anomalía, llámenlo como quieran. Estos restos fueron llevados a Wright Patterson, ¿vale? Sí. Pero después fueron transferidos a una unidad, a una base secreta, un emplazamiento secreto en Nevada. Vale. ¿De acuerdo? Estamos en 1947 todavía, volvemos otra vez hacia atrás, ¿vale? A 1947. Estados Unidos ya está en guerra fría con Rusia. Sí.
perdón, con Rusia no, con la Unión Soviética, ¿no? Exacto. Y bueno, pues Joseph Stalin pues estaba en su cúspide de poder. ¿Qué miedo tenía Estados Unidos? Estados Unidos tenía miedo de que la Unión Soviética se hiciera también con el arma nuclear, con una bomba atómica. Vale. Con lo cual, Estados Unidos empieza a... Bueno, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pues empieza a pedir información. Decimos, oye, tenemos que ver qué leches están haciendo los soviéticos en su país. Queremos saber, ¿estarán construyendo la bomba? ¿Estarán cerca de construirla? Porque, claro, eso les iba a quedar, digamos, Estados Unidos estaba en la cúspide, ¿no? Eran los únicos que lo tenían, pues ya estamos, digamos, Rusia tenían miedo de que la Unión Soviética pues pudiera conseguirlo también. Claro. Entonces, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comienza a realizar una serie de vuelos polares saliendo desde Groenlandia, ese sitio que ha salido ahora de moda. Sí. Efectivamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos tenía ahí una base en una localidad llamada Thule. Entonces de ahí salían unos aviones, los B-47, unos bombarderos, ¿vale? Pero con sistemas de vigilancia muy rudimentarias, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían? Pues se internaban en la Unión Soviética y intentaban pues recabar información, fotografías, observación directa, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Soviética no se quedaba de manos cruzadas. Evidentemente. Entonces perdieron bastantes aviones por esto, ¿vale? Muchos pilotos norteamericanos fueron enviados al Gulag, ¿vale? A Siberia, y otros muchos fallecieron. Claro. Pero, claro, digamos, había un ambiente de que, bueno, si tú no dices nada, yo no digo nada. Yeah. ¿Vale? Y eso eso le daba muchísima rabia al presidente de los Estados Unidos. Porque necesitaban saber. Entonces es ahí donde entra la CIA. La CIA se ofrece al presidente de los Estados Unidos, le dice, mira, la empresa Lockheed está desarrollando un avión que nos va a permitir espiar a los soviéticos sin poner en juego la vida de nadie. Vale. Entonces, claro, el presidente dice, ¿pero eso es posible? Dice, sí. Un avión que vuela más alto que ninguno y con lo cual ningún avión reactor ni sistemas antiaéreos de la Unión Soviética va a poder ni siquiera tocarle. Claro, esto le dice, adelante, ¿qué es lo que necesitas? Entonces sacan $20 millones del plan Marshall, ¿vale? Para esto, la CIA. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitan buscar un sitio donde poder entrenar a los pilotos, hacer las pruebas con este nuevo avión. Y este proyecto llamado Aquaton, ¿vale? Y un piloto de la CIA, junto con uno de los mandatarios de en aquel entonces, el señor Bissell, pues se dedican a recorrer con su avión, pues California, Nevada, Utah, etcétera. Y encuentran un lugar, ¿vale?, que había sido utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como aeropuerto alternativo para los bombarderos que solían hacer pruebas, entrenamientos de cara a bombardear Alemania en su momento. Pues entonces había una pista digamos, secundaria en un lago salado, un lago llamado Groom Lake. Entonces, pues bueno, aterrizaron allí y dijeron, este sitio me gusta, este tío mola, montañas por un lado, montañas por el otro, no hay civilización a muchos kilómetros a la redonda, podemos vigilar todo, o sea, esto es un sitio fetén. Y además tenía otro hecho, de que nadie se iba a acercar por allí. ¿Por qué? Porque a escasos kilómetros tenías el lugar donde estaban haciendo las pruebas nucleares. Ahí está. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, al otro lado de la montaña era donde Estados Unidos estaba reventando bombas como si no hubiera mañana, porque claro, al principio las pruebas las hacían en los atolones del Pacífico, y se encontraron con que, claro, la logística de llevar allí a los científicos, la logística de enviar las bombas, dijeron, esto es una pasada, esto, chicos, hay que hacer algo, porque tenemos que hacer algo más cerquita de casa, aunque sea más pequeñito, ¿vale? Exacto. Hacemos explosiones más pequeñas, más controladas, pero esto del prueba y error no me vale. O sea, esto de irnos ahí hasta los atolones para ver cómo estalla la bomba,
Esto me cuesta mucho dinero, mucho desplazamiento y mucho peligro. Quita. Nos vamos cerquita de casa. Entonces encontraron este lugar, ¿no? En una reserva creo que de de una tribu india, y les dijeron, oye, que nos vamos a quedar con esto. Ya, pero no te preocupes, que de los animalitos ya nos encargamos nosotros. Ya. En realidad es una reserva natural, toda esa zona. Es un área, pues ya te digo, enorme. Es como toda la provincia de Murcia o provincia de León, ¿no? Sí, es inmensa, sí. Eso es. Y entonces, pues, bueno, yo invito a los videntes, ¿no? A la gente que está viendo este programa que busquen en Google Earth o Google Maps, ¿no? Y que busquen, pues, un poco al norte de Las Vegas, a mano izquierda, que van a encontrar un sitio que parece todo lleno de puntitos. Pues bueno, esos son cráteres de las 982 pruebas nucleares realizadas en el lugar, subterráneas y terrestres o aéreas, ¿vale? Exacto. Pero bueno, ahí se han hecho. Hasta, creo que fue hasta 1963, creo que fue la última prueba terrestre. Creo que fue en el 82 cuando terminaron las pruebas subterráneas. O sea, ya han hecho verdaderas barrabasadas. Madre mía, esa zona tiene que estar completamente destruida. Pero por eso parece un queso Gruyère. Dios. Y es más, fíjate, hay una anécdota, y es que en 1968, cuando las tripulaciones de los Apolo estaban entrenaron ahí. Ah, ¿entrenaron ahí también? Entrenaron donde los cráteres de las explosiones nucleares. ¿Por qué? Porque decían, si caemos dentro de un cráter en la Luna, ¿cómo podemos salir? Entonces, claro, tenían ahí esos cráteres. Pero, ¿y el tema de la radiación? No hay radiación, o sea, hay radiación, pero muy subliminal. ¿Vale? O sea, una explosión, claro, porque una explosión, digamos, nuclear subterránea, la radiactividad se queda abajo, ¿vale? Ah, amigo. Vale. Entonces, a ver, no es para que te eches a dormir allí, ¿vale? Pero puedes estar cierto tiempo en la zona, ¿vale? Todo eso estaba muy calculado. Claro. O sea, iban con contra el Geiger y decían, por aquí no pases, por aquí sí, por aquí no, ¿vale? Y en plan, aquí sí podemos estar 4 horitas, venga, va, lío, pum. Exacto. Bueno, incluso, fíjate, ahí tienes la posibilidad de hacer un tour turístico por esa zona. No jodas. Sí. Hostia. Eso sí, te dice, no toques nada. Ah, bueno, claro. Pero claro, me imagino que más de uno habrá tocado algo. Seguro. Allá él. O sea, es posible, ahora mismo es posible ir al lugar donde tuvo lugar la primera explosión atómica, el famoso Trinity. Sí. Pues puedes ir allí. ¿Pero tienes que ponerte algún tipo de traje por si acaso? No. Lo que pasa es que, claro, lo que te dicen... No tocar nada. No puedes tocar nada y solamente 5 minutos. Ah, vale. ¿Vale? Porque todavía hay radiación latente, pero no radiación, o sea, es decir, en la Tierra, ¿vale? O sea, es muy peligroso. Por ejemplo, el plutonio, fíjate hasta qué punto, el plutonio te lo puedes comer. El plutonio irradiado lo puedes comer. Lo que no puedes hacer es respirarlo. Coño, hostia, pero... Tú puedes tocar plutonio. Y te lo puedes tomar si quieres, pero no puedes respirarlo. No puedes respirarlo, porque si te llega a los pulmones, caput. La has cagado. ¡Wala! Por el tipo de radiación que desprende el plutonio. Ah, yo pensaba que si lo ingerías de cualquier manera, bueno, ingerir, tocar, comértelo, sin embargo, respirar. El uranio sí. Es que depende, cada partícula radiactiva tiene sus características. Claro, eso es verdad. Sí. ¿Vale? Entonces, curioso, hay elementos radioactivos que tú puedes tomar, sí, pero hay ese mismo elemento no lo puedes respirar o no lo puedes tocar. Wow, entonces... Ahí está. ¡Hola! Hostia, pues qué curioso. Pues ese dato no lo tenía y me parece fascinante. Pero claro... Sí, luego hablaremos de la relación de Palomares con el Área 51. ¿Qué? ¿Palomares? ¿Dónde se bañó Fraga? Sí, el incidente de Palomares. Hostias, ahora me has dejado... Bueno, vamos a hacer un... Sigue. Hostia, me ha dejado seco ahora mismo, tío. Bueno, pues la CIA encontró este sitio, ¿no? Un lago llamado Ground Lake, un lago salado, en el cual, pues bueno, pues la CIA vio la posibilidad de instalar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos terrenos
eran propiedad del famoso Comité de Energía Nuclear. Amigo. ¿Vale? Y se aprovecharon de eso. ¿Por qué? Porque eso permitía un nivel de secretismo tal que ningún congresista, ningún periodista, nadie que preguntara a la Fuerza Aérea o a la CIA por, oye, ¿qué estáis haciendo en Nevada? Dijeran, nosotros nada. Claro, es del comité. Pregunta al Comité de Energía Nuclear. Y claro, decía, joder, al comité, macho, si este no me va a dejar, no me va a decir nada. Claro. ¿Para qué voy a preguntar? Porque no lo puedo preguntar nada. Aprovecharon muy bien la jugada, Una jugada maestra. ¡Guau! Brutal. Entonces, claro, allí llegaron los primeros pilotos, ¿vale? De pruebas y dormían, pues eso, en tiendas de campaña, ¿vale? Tenían un barracón que hacía de comedor, ¿vale? Y digamos, hicieron un hangar para dejar los primeros prototipos del famoso U-2. Vale. ¿Vale? Este famoso avión que tiene las olas muy largas y muy finitas, que parece una cruz, ¿vale? Sí, por aquí pondré la foto. Pues por eso. Entonces, el U-2 era, digamos, el proyecto Aquaton, ¿vale? Era un avión muy ligero que podía subir a una grandísima altitud, exactamente a 21.000 metros de altura, que dejaba un avión en aquella época, en 1955. Aquí vamos a hablar ya del Área 51, año 1955, ¿vale? Es cuando se establece allí. La CIA, junto con pilotos de la CIA e ingenieros de la Lockheed. Entonces, con un avión de transporte, llegan allí y desembarcan las primeras unidades de este avión, del U-2. Y empiezan las primeras pruebas. Las primeras pruebas es el montaje de este avión, un avión que además que tenían que los ingenieros tenían que correr junto al avión sosteniendo lo que es el ala, porque claro, con el peso se doblaban tanto que casi tocaban el suelo. ¡Hostia! Eran tan frágiles las ruedas, digamos, luego ya añadieron unas ruedas al final de cada ala, ¿vale? En las puntas de las alas. Eso es para mantenerlo, porque si no se doblaba y podía tocar el suelo, ¿no? Wow. Entonces, al principio, cuando el avión tenía que despegar, le acompañaban hasta que conseguían cierta sustentación y el ala, digamos, pues tiraba hacia arriba en vez de hacia abajo. Hostia, como si fuera un avión de los hermanos Wright al principio, ¿no? Sí. Y claro, fíjate, el avión, claro, tenía que ser muy ligero para que pudiera subir a esa altitud, a esos 20.000 pies. El avión iba lento, ¿vale? A la velocidad máxima que podía ir, creo que era alrededor de entre 700 y 800 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, era un avión normalito. Sí. En aquel entonces, un avión normal de pasajeros volaba a 5 o 6.000 metros de altura. Ya. ¿Los de ahora que llegan a 10.000, puede ser? 11.000. 11.000. Vale. 11.000 metros, ¿vale? Estamos hablando que este llegaba a, digamos, el doble de casi un avión comercial actual. Exacto, eso es. Vale. Y un avión de combate, por ejemplo, los famosos MiG o los F-104 norteamericanos, pues podían volar alrededor de los 13.000-14.000 metros. Vale. Claro, este avión volaba 6.000, 7.000 metros más arriba que cualquier avión, con lo cual la sensación de impunidad que tenía era: tú puedes perseguirme todo lo que quieras, que no me vas a alcanzar. Exacto. O sea, tus misiles, tus cañones no me van a alcanzar. Y así fue como empezó el proyecto U-2 en este lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Que los primeros vuelos del U-2 sobre la Unión Soviética, pues se dieron cuenta de que los rusos les veían. Que sabían, entonces ya mandaban aviones, pero no llegaban. Y fue cuando la CIA pidió a la Lockheed, bueno, concretamente a una empresa, la EGIG, ¿vale? EGIG. Que es, las siglas son de, a ver, que lo tenía por aquí apuntado porque es un poco... Egerton, Germershausen and Greer. Quedaros con este nombre, EGIG. ¿Vale? Esta empresa, esta consultora, fue la que desarrolló las cámaras de fotografía del U-2. Wow. ¿Vale? Eran unas cámaras de fotografía, eran alucinantes. Claro, en aquella que con una larga distancia, porque claro... Eso es. La cámara, mira, fíjate, la cámara pesaba 250 kilos. Dios. Lo que es el avión, prácticamente era una cámara con alas. Hostias. ¿Vale? Todo el peso del avión, 250 kilos era la cámara fotográfica.
Y claro, empezaron a volar. Y además, uno de los vuelos que hizo, el primer vuelo que hizo el U-2 dentro de lo que es la Unión Soviética fue el 4 de julio de 1960 creo que fue. Vale. Y entonces, pues bueno, esto no sentó nada bien a Khrushchev, que en aquel momento era el premier soviético. Y claro, digamos que el Estados Unidos se colgó la medalla y ahora es... Hombre, en plan, aquí los amos somos nosotros. No puedes esconder nada de lo que tienes por ahí. Yeah. Y entonces, Khrushchev pues pidió a sus homólogos, o sea, bueno, al ministro de Defensa y militares, que hicieran todo lo necesario para derribar ese avión. Se viene. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Mientras tanto, pues bueno, los pilotos seguían entrenándose allí en este sitio, en el área 51, que algunos ya llamaban Dreamland, la tierra de los sueños. Exacto, como la web que tú me has pasado, ¿no? Exacto, Dreamland. Y bueno, la verdad es que hubo problemas, como siempre, ¿no? Y hubo un avión que se estrelló. Una de las pruebas y claro, esto alimentó un poco el tema de la conspiración. Vale. ¿Por qué? Porque se estrelló cerca de una población en el estado de Nuevo México, no Roswell, ¿vale? Pero cerca. Y el despliegue que hubo, porque claro, es que no querían que nadie se acercara. Claro. ¿Vale? Absolutamente nadie. Entonces, pues bueno, hubo un despliegue total por parte de la Fuerza Aérea, de la CIA y la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Porque hay un hecho que era que la Fuerza Aérea iba por un lado y la CIA por otro. Vale. La CIA era la dueña y señora del U-2. ¿Qué ocurre? Que la Fuerza Aérea todavía tenía sus... A mí ese avión no me gusta. Pero claro, cuando ya el U-2 de la CIA empezó a hacer esas misiones por encima de la Unión Soviética, algunos despegando desde Alemania, otros despegaban desde Groenlandia para acercarse a lo que es la parte norte de Rusia, y otros lo hacían desde Pakistán, desde Penshahar, exacto, para todo lo que es la zona de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán. ¿Por qué? Porque empezaban a fotografiar, buscaban fotografiar los emplazamientos de los cohetes Soyuz soviéticos, ¿no? Digamos, en el 1957 ya habían lanzado el Sputnik y entonces, pues bueno, pues estaban allí todas las grandes fábricas de misiles porque ya se dieron cuenta Estados Unidos de que podían poner una ojiva nuclear en uno de estos cohetes y lanzarlo a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos todo lo que tenía lo tenía exclusivamente en sus bombarderos. Bombarderos que apenas iban a sobrevivir a la primera media hora, ¿no? de combate. Y esto, pues bueno, aceleró otra serie de cosas por parte de Estados Unidos. Y empezaron a hacer vuelos. Hubo este incidente. Empezó la gente a hablar de que, bueno, ¿y qué se ha estrellado, tal y cual? Y claro, como la Fuerza Aérea y la CIA no hacían nada, pues entonces la gente empezó a decir, los ovnis, es que se ha estrellado un ovni, se ha recuperado un ovni, etcétera, etcétera. En realidad lo que había caído era un U-2, ¿vale? Y tristemente, pues el piloto falleció, ¿vale? Sí. Porque hubo un problema en la eyección. Y bueno, pues ahí sigue todo, el proyecto Aquaton, el famoso U-2, y llegamos a 1957, junio de 1957. Aquí hablamos de un nuevo área, el área número 13. Toma ya. O sea, no había suficiente con una, que ahora aparece otra. Eso es. Bueno, todo lo que es esta zona de Arizona se divide en áreas. ¿Vale? Área 1, área 2, 51, 13. El área 13 está muy cerca del área 51, ¿vale? Está aproximadamente a unos 20 kilómetros. Hostias, están pegaditas. Eso es. ¿Y qué ocurre? Aquí, en este área número 13,
digamos, parte de, no la CIA, sino el famoso Comité de Energía Nuclear, decidió hacer un experimento. El famoso Proyecto 57, como el año. ¿Y en qué consistía esto? En detonar una bomba sucia en este área. Una bomba sucia es, dijeron, oye, ¿y si una bomba atómica de uno de nuestros bombarderos cae y explota? No detonar, explota. Entonces, pues bueno, lo que iban a reproducir era qué ocurriría si una bomba cayera, explotara y digamos, toda la materia radioactiva se esparce en la zona. ¿Vale? Y ahí es donde hacen este experimento sin avisar al Área 51. Entonces, claro, cuando están a punto de hacer detonar la bomba, dicen, ¿alguien ha avisado a los chicos del 51? No, tú, no, yo tampoco. ¡Ostras! ¡Qué marrón! ¿Y qué es lo que hicieron? Corriendo y deprisa, dijeron, oye, largaros de aquí, pero a la voz de ya, que vamos a detonar una bomba y ¿qué dices? Bueno, venga, vámonos de aquí. Se fueron. Salieron todos por patas. Solamente quedaron los vigilantes. ¿Y se llegaron a quedar los vigilantes? Los vigilantes se quedaron. Hostia, pero... fuera, digamos, de la zona, ¿vale? Digamos, fuera de la zona cero, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, detonaron esta bomba sucia que contaminó alrededor de unos 25, no, unos casi 40 kilómetros cuadrados, ¿vale? Entre ellos, parte de lo que es las instalaciones del Área 51. Y claro, ¿esto qué provocó? Provocó que entre junio de 1957 y enero de 1960 el Área 51 permaneció inoperativa. Hostia, claro. ¿Por qué? Porque estaba contaminada. ¿Vale? Claro, pero ocurrió un hecho que provocó que el Área 51 volviera a estar en marcha. Y es que el 1 de mayo de 1960, un U-2, pilotado por Gary Powers, es derribado sobre la Unión Soviética. El U-2 ya no es invulnerable. Claro. Necesitan algo más rápido y huele mucho más alto. ¿Y cómo fue derribado? Perdona que te interrumpa. Por un misil SA-2. Un misil de largo alcance, ¿no? Me imagino, porque claro. Sí, un misil. A ver, lo que dicen es que el avión, en vez de volar a 21.000 metros, estaba volando a 19.500. ¿Vale? Entonces, los rusos, cuando lanzaron el misil, bueno, no un misil, sino creo que lanzaron 4 o 5 misiles SA-2. Estos todavía no estaban catalogados por Estados Unidos, todavía no sabían, o sea, sabían que estaba en desarrollo, pero creían que no estaba todavía en marcha y subía casi hasta los 22.000 metros. Hostia. Y volaba a Mach 3. Mucho más rápido y mucho más alto que cualquiera de los misiles anteriores. Claro. Y esto, claro, derribaron este U-2. Estados Unidos pensaba que el avión había sido completamente destruido y el piloto había muerto, y en realidad Gary Powers pudo eyectarse del avión y fue atrapado por los rusos, con lo cual, pues bueno, Estados Unidos, no, es que era un avión de la NASA, que estábamos haciendo estudios meteorológicos, lamentamos mucho la muerte, no sé qué tal y cual, porque claro, los rusos habían callado. Claro. Habían dicho, oye, que hemos derribado un avión vuestro, que sois unos cabrones, que era un avión atmosférico, que es que se perdió el rumbo y claro, se confundió y el piloto pues tuvo hipoxia y falleció. Sí, una cosa barata y fuera. Pues, y a la semana siguiente el Khrushchev dijo, este es el piloto, aquí lo tengo, saluda a la cámara. Claro, eso fue un problema diplomático bastante grave y que dejó en ridículo a Estados Unidos y lo puso como mentiroso. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso aceleró un nuevo proyecto, el proyecto Oxcart. Oxcart. Vale. Y la primera aeronave se llamaba Arcángel 12. Hostia, qué nombre tan... A12, ¿vale? Y dónde mejor sitio que desarrollar esto que en el Área 51. El mejor sitio para poder probar este nuevo bicho. Y este nuevo bicho es lo que hoy en día
conocemos como SR-71 Blackbird. Ah, el Blackbird. El Blackbird, exacto. Un avión muy rápido, volaba a Mach 3.5 y podía volar a 27.000 metros de altura. ¡Hala! 6.000 metros más que el otro. Efectivamente, lejos del alcance de los misiles SADOS, soviéticos. Y esto, pues bueno, provocó que otra vez el Área 51 permaneciera abierto. Esto, pues llevó, entre otras cosas, a que se aumentara el personal, el presupuesto subió muchísimo, estamos hablando de miles de millones de dólares para este proyecto, porque incluso ya dejaron de ser unas casetas de madera y unos hangares, no, ahora ya construyeron una torre enorme en la cual lo que hacían era colocar una maqueta a tamaño real de este avión, ¿vale? Y lo subían por la noche, fijaros, lo subían por la noche, lo colgaban, hacían pruebas con un radar para ver la firma radar que tenía el avión y luego lo tenían que desmontar. ¿Por qué? Porque los rusos ya empezaban a hacer volar sus satélites. Ah, coño, claro. Satélites de reconocimiento. Claro, es que estamos hablando de pocos años antes de la carrera espacial. Exacto, estamos hablando de 1960. 1960 ya los primeros y rudimentarios satélites de observación militar ya estaban en el cielo. ¡Guau! Y entonces, pues bueno, pues comenzó, digamos, una carrera, ¿no? Por ver quién era el primero que conseguía un avión invisible al radar. O por lo menos que tuviera una firma radar bastante pequeña. Vale. Si, por ejemplo, el U-2 tenía, vamos a suponer, una firma radar de 10 metros cuadrados, ¿vale? El SR-71 tenía una firma radar de aproximadamente medio metro cuadrado. Hostia, la redujeron muchísimo, ¿eh? Efectivamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que además era un avión que se hacía a mano, pieza por pieza. ¿Por qué? Porque estaba hecho en titanio. O sea, completamente artesanal. Artesanal, como un Rolls Royce, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tornillería, todas las chapas, todo estaba hecho en titanio. ¿Por qué? Porque no había ningún otro material en aquel momento que pudiera resistir esas temperaturas que se alcanzaba cuando el avión cogía Mach 3.5. ¡Guau! Hostia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proyecto va para adelante, ¿vale? Y la fuerza, en este caso el A-12 es, digamos, el prototipo de la CIA. La Fuerza Aérea, paralelamente, trabaja en otro modelo, en el SR-71. Vale. Son muy parecidos. El A-12 era un poquito más estilizado, un poquito más largo, ¿vale? Y el SR-71 tenía unos motores más potentes, pero era más reducido en tamaño. Vale. El que nos ha llegado hoy en día es el SR-71, ¿vale? De la Fuerza Aérea. El A-12, ¿vale? Pues hizo sus vuelos, sobre todo se utilizó en la época de la guerra de Vietnam, ¿vale? Para sobrevolar China. Y a partir del derribo de Gary Powers, la verdad que ya ningún otro avión norteamericano sobrevoló territorio soviético. Se acercó mucho. ¿Qué es lo que hacían? Subían. En el límite, digamos, de la frontera del espacio aéreo, ¿no? Entonces, claro, con sus objetivos, con sus cámaras y teleobjetivos, lo que hacía era en oblicuo. Vale, fotografiaba en oblicuo. Cuanto más alto, más oblicuo. Exacto, más ángulo tienes. Efectivamente. Entonces, pues bueno, pues demostró ser una máquina alucinante. Los rusos, ¿qué es lo que hicieron? Mejorar sus misiles y construyeron el SAS-6. El SAS-6 ya llegaba a esos 27.000 metros y alcanzaba Mach 4. ¡Hostias! ¿Vale? Claro, si los otros aviones eran Mach 3.5, ¿no has dicho? El SR-71, eso es Mach 3.5. Este Mach 4, pues claro, más el misil le podía... Exacto. Y a la vez los rusos fabricaron un avión, el MiG-25 Foxbat. ¡Hostia! Que llegaba a los 25.000 metros y alcanzaba Mach 3.5.
Buah, el con avión potencia, para con derribar un SR-71. Exacto. ¿De acuerdo? Dios. La carrera armamentística se basa en eso. Si tú haces algo mucho más alto, mucho más rápido que yo voy a fabricar algo que escace a eso. Exacto. ¿Vale? Igual que pues ahora mismo con los drones. Tú Tal fabricas cual. un dron, pues yo fabrico el dron que caza drones. Correcto. Más grande, más potente, con más armas, Eso es. todo. Ujú. Exacto, eso es. Y entonces, pues, este avión también tuvo sus problemas. Hubo un incidente también en que se cayó cerca de un pueblo de Utah, uno de estos A-12, ¿vale? Y bueno, pues se montó la de Dios es Cristo, Santo Dios. porque el piloto, pues bueno, se eyectó, pero el paracaídas no se abrió. Bueno, Hostia. el piloto murió, ¿vale? Y el avión, pues bueno, terminó hecho fosfatina contra el suelo, pero en una zona muy alejada de cualquier núcleo urbano. Vale. Porque claro, muchos años antes, cuando estaban en White Sands, los alemanes del proyecto Paperclip, Sí. von Braun, entre ellos, haciendo pruebas con las V2 Ujú. alemanas, ¿vale? Que decían, bueno, pues le borramos la esvástica, le ponemos Y fuera ya. la banderita y ya está. Pues bueno, Exacto. pues hicieron pruebas, o sea, llegaron a caer V2 en Tijuana, en México. No me digas. Sí, cayó uno, además al lado del cementerio, montó un cráter de la leche, Vaya las liada. autoridades, tal, y los americanos dijeron, toma pasta, cállate. Toma dinero y a callar la Toma, boquina. mando a mis chicos que tapen el agujero Y y mira, fuera. toma la pasta, dejaros en paz. Pero bueno, hubo 2 o 3 veces en que esos misiles cayeron donde no tenían que caer. Madre, qué marrón. Y claro, los militares norteamericanos decían, estos alemanes al vídeo que nos están tomando el pelo, que nos están diciendo que no, pero que nos están diciendo que es que se ha oxidado en el viaje, no sé qué. Digo, no. Estos cabrones se están vengando ahora de nosotros. Exacto, están jugando con nosotros y están haciendo lo que quieren. No me extrañaría Ya. nada. Y entonces, pues bueno, pues este avión, el Arcángel, el A-12, ¿no? Pues la verdad es que estuvo, pues bueno, pues estuvo ahí en lo mejorcito, ¿no? De este área. Y esto dio paso a que el Área 51 también fuera conocido como un sitio de ingeniería inversa. Vale. ¿Pero Vale. de qué tipo de ingeniería estamos hablando? Yo me imagino que de la tecnología que de los V2, por ejemplo, ¿no? De los que los alemanes trajeron para Estados Unidos, que es lo que dio Sí, paso a toda la carrera espacial, a los cohetes y toda la historia. efectivamente. Y hay un factor determinante. Nos tenemos que ir a 1966, a agosto concretamente, y un coronel iraquí, Munir Redfa, deserta a Israel con un avión MiG-21 a cambio de $1 millón. Toma. Una operación de espionaje brutal, ¿vale? Joder. Incluso hay incluida una femme fatal, ¿no? Una agente del Mossad que le seduce y tal y cual. Y este piloto, pues, roba un MiG-21, como la famosa película de Firefox, ¿no? De Clint Eastwood de los años 80, ¿no? Que robaba un avión. Hostia, pues yo la ponía Sí, anterior, los mira, años ¿qué te digo? 80 y No sé por pico. qué. 80 Sí, y pico. Vale. bueno, pues roba un avión y lo entregan en Israel. Pero ¿qué ocurre? Que en Israel no saben qué hacer con él. En plan. Dicen, coño, este es un MiG-21, un avión muy rápido, muy, digamos, superior al F-86 que tenía Estados Unidos, el Sabre, que también tuvimos en España, ¿no? Vale. Y entonces, claro, se encontraron con qué hacemos con esto. Wow. Y ahí es donde se ofrece la CIA. ¿Vale? Richard Bissell, el mismo que había dicho, aquí vamos a plantar un aeródromo para entrenar a nuestros pilotos de Lu-2, pues se ofreció a recoger ese avión, ¿vale? Y hacer ingeniería inversa. Y se lo lleva al Área 51, ¿vale? Donde, digamos, les dan las llaves de este caza a la empresa EGIG. Otra vez entra en juego la empresa EGIG. Exacto, eso es. Y entonces, pues,
Practican eso, ingeniería inversa. Desmontan, montan, desmontan, montan, Ujú. ver a ver cómo funciona, tal y cual. A la vez también, aprovechando diferentes guerras, Vale. por ejemplo, la guerra de Vietnam, hubo misiones en las cuales no era matar a nadie, era robar estaciones de radar. Guau. A Vietnam del Norte, estaciones radar de los rusos, de los soviéticos, Ejé. y llevárselo a Estados Unidos para dejarlo en el área 51 y probar. Vale. A ver cómo se comportaban, le decían a los aviones, oye, vuela por delante nuestro, ¿cómo lo ves? Bien, oye, ¿hay alguna manera de que podamos interceptar este radar? Sí, venga, vamos a hacer pruebas, no sé qué. Tenían radares, siguen teniendo radares de este tipo, radares soviéticos, radares chinos, aviones soviéticos, Hostia. MiG-21, MiG-23, y ahora ya, bueno, pues ha aumentado con MiG-29, Sukhois, etcétera, etcétera. O sea, tienen prácticamente tanto aviación soviética o rusa que como aviones norteamericanos ahí Menudo arsenal de prácticamente. aviones, bueno, de Ujú. naves, ¿no? Que dices, hostia. Exacto. Y hubo un problema, y es que en 1984, Ujú. hacía poco que habían recibido allí bueno, hacía ya tiempo, un MiG-23, un avión ya supersónico, ya bastante avanzado, todavía, digamos, seguía la Guerra Fría, ¿no? Ujú. Y entonces, pues el general al mando de este área 51, pues antes de retirarse, ¿no? Iba a pasar el plazo a otro general, dijo, oye, ¿y por qué no me dejáis volar con el MiG-23? Y dijeron, a ver, que es un avión complejo, que no se puede tal. No, no, pero pues, bueno, me vais diciendo por radio. Salió el hombre, voló con el avión, Uh, alcanzó Mach 2.5 y de repente dijo, uy, tengo un problema. Y se estrelló. no me digas. Contaba mala suerte que se estrelló en el área 13, donde todavía quedaban restos de la bomba sucia que habían detonado. Hostia puta. Pero esto en el 1984. Hemos dado un salto en el tiempo bastante avanzado. Pero bueno, decir que en el área 51 tienen radares, tienen equipos del otro lado del telón de acero, Ujú. porque, digamos, el proyecto final era realizar ingeniería inversa, saber cómo trabaja. Claro. Entonces, ya teniendo el MiG-21, ¿no? Empezaron a hacer pruebas, ¿no? De crear, a ver, enfrentar este MiG-21 a aviones norteamericanos. A ver cómo se comportaba, pues eso, con un F-5, un F-4, etcétera. Ujú. Y esto le encendió la bombilla a un piloto de la Marina norteamericana y dijo, ¿y por qué no adiestramos a nuestros pilotos a enfrentarse a aviones como el MiG-21? Y ahí es donde se creó el Centro de Adiestramiento de Artillería de Combate de la Marina, conocido como Top Gun. Toma, Maverick. Olé, tío. Hostias. La recuperación de este avión, del Madre MiG-21 mía. Oriakí, motivó que, claro, viendo esos enfrentamientos, ¿no? que hacían con los MiG-21, el Ajá. MiG-21 contra aviones norteamericanos, dijeron, coño, pues esto mis pilotos lo tienen que conocer. Mis pilotos tienen que saber a adaptarse y Claro. pilotar un avión enfrentándose a esto, a lo que se van a enfrentar en la vida real, a un MiG-21, un MiG-23, un MiG-19. Entonces, ahí nació en marzo de 1969 Top Gun, Hostia, qué grande, tío. basado en Buah. ingeniería inversa Claro. en aviones que habían sido capturados y estaban en el área 51. Pero, ¿y eso por qué no lo habían pensado antes? Porque creo que es algo bastante lógico que deberían haber hecho, Porque ¿no? tú no sabes con quién estás combatiendo. Claro, una vez tú puedes tener un combate y puedes decir, oye, pues que este avión se ha salido vivo, por supuesto, este avión es que giraba muy bien a la derecha y claro, yo si giro a la izquierda, pues le puedo interceptar, el otro me puede coger. Claro, eso en un combate real era muy complicado. Claro. Entonces, claro, se encontraron con la posibilidad de combatir las veces que haga falta y durante las horas que haga falta con un avión del enemigo. Ah, verdad. Hostia. Claro, es que eso es Y claro, brutal. O sea, ahí está. conoces perfectamente cómo funciona el avión enemigo y cómo derribarlo, por dónde atacar, por Exacto, aquí, por aquí. eso es. Si, por ejemplo, oye, sube más rápido que el mío, si subo yo mejor, si tengo más ángulo cerrado, si él puede girar en menos grados, Claro. etcétera. Entonces, claro, todas esas pruebas se hicieron ahí, en el área 51. Hostia, qué brutal.
Por eso es un lugar tan secreto. Claro. Ah, pero por el simple hecho de pruebas armamentísticas. Ahí está. Pruebas Vale. armamentísticas con aparatos, con aviones que se supone que no tiene Estados Unidos. Claro. Porque, claro, todo esto era en secreto. Hmm. Porque, claro, si los rusos de repente supieran que tenían MiG-21, MiG-23, dirían, a ver, hay que cambiar algo. Exacto. Hostia, pues ya te digo, yo pensaba que la famosa película de Top Gun Sí. era pura invención, ¿sabes? O sea, No. hostia. No, además, bueno, este centro de adiestramiento se llevó a la base aérea de Miramar en California, Vale. donde se ha rodado la película Top Ujú. Gun. Hostia, claro, entonces aquí creo que es posible que dé explicación a los famosos, bueno, a lo que dicen, ¿no? Famosos avistamientos alrededor del Área 51, luces extrañas o algo así. Es posible que sean pruebas Pruebas, militares. sí, pero no de los... Bueno, sí, al principio los MiG, ¿vale? Porque en la época de los años 70, ya en los años 80 ya todo el mundo sabía que Claro. tenían MiG, ¿vale? Porque salió una nota de prensa diciendo, sí, bueno, tenemos aviones tal cual, porque los rusos les mandaron fotografías, ¿no? de la base aérea Sí. con los aviones, con los MiG-21 y dijeron, sabemos que los tenéis. O sea, lo que pasa es que, claro, ya era una época en la que los MiG-21 ya estaban completamente pasados de moda, pasados de moda, eso es. Ujú. Los MiG-23 también, ya eran MiG-29 los que tenían los soviéticos, Claro. MiG-29, Sukhoi, el MiG-31, el MiG-25. El MiG-25 creo que desmontaron uno que aterrizó en Japón. Hostia. En 1970 aterrizó un piloto ruso en Japón Ujú. y las piezas pues fueron a parar a... Lo que pasa es que no llegaron a parar al Área 51 porque antes hubo algo diplomático y entonces les dijeron, bueno, lo vamos a desmontar y lo ponemos en un barco. Pero claro, aprovecharon para hacer fotos y todo lo que pudieron de este avión, pero no se lo pudieron llevar a Estados Unidos. Tuvieron que devolver a la Unión Soviética. Vale, hombre, eso sinceramente da muchas explicaciones a todo el misticismo ufológico que hay alrededor del Área 51, por lo menos hasta esa época, claro. Exacto. Es brutal. Y cerca ya de los años finales de los años 70, bueno, mira, vamos a ir a uno de los proyectos que se hicieron en el Área 51. Bueno, muy cerquita, ¿vale? Concretamente en un complejo llamado Sigma 4. El S4. ¿Vale? El S4, el que habla Bob Lazar. Bueno, aquí se llevó a cabo el proyecto Orión. En el área 25, perdón, no en el S4, el proyecto Orión. El proyecto Orión era la creación y construcción de una nave impulsada por bombas atómicas. Vale. Wow. Era un mametronco enorme y lo que hacían era soltaban una bomba atómica, ¡bum! ¡Bum! Vale. Y con la fuerza de la explosión iba subiendo. Exacto, iba subiendo. Con esto pensaban llegar a Marte. Pero claro, no tuvieron en cuenta lo siguiente, el medio ambiente. Claro. Porque claro, tú haces una detonación atómica, eso provoca radiactividad. aparte de todos los problemas habidos y por haber, por detonar un arma nuclear, o sea, una bomba nuclear, aunque fuera pequeñita, ¿vale? Porque ellos decían, no, son bombas atómicas, pero pequeñitas, ya, pues una bomba atómica. Tío. Exacto, no deja de ser... Y claro, la cuestión era que ese cohete iba a albergar más de 500 bombas atómicas para el viaje hasta la Marte. Pues imagínate que pega un peo todo eso junto. O sea, entonces dijeron, señores, no. ¿Cómo que no? Ahí estaba detrás EGIG, ¿vale? Esta compañía. Y entonces, pues, aquello no fructífero, pero dijeron, oye, ya que estamos aquí, vamos a probar un motor nuclear cohete. En vez de provocar explosiones, ¿vale? Pues que sea un motor nuclear que produzca una ionización en forma de plasma. Vale. El proyecto NERVA. Y esto, bueno, pues eran unos túneles bajo tierra, unos búnkers, tal y cual, debajo de una zona, de unas montañas llamadas Jackass Flats. Y
Bueno, el 12 de enero de 1965, de pronto, pues hay un fallo y se lanza a la atmósfera una nube de residuos que sobrevoló incluso Los Ángeles. Hostias. Residuos radiactivos. Sí, sí. ¿Vale? Algo parecido a lo que ocurrió en Chernobyl. Vale. Pero a mucha menos escala, ¿de acuerdo? Y eso ocurrió el 12 de enero de 1965. En junio de 1965 ocurre otro accidente. Lo que es el núcleo se fusiona, ¿vale? Y ocurre otro nuevo escape. Una explosión no nuclear, pero sí con resultados radioactivos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues deciden cerrar el grifo y le dicen, chicos, no podéis seguir jugando con esto. Esto ya no se os va de madre, tal cual. Pero esto hicieron que crearan un protocolo de limpieza. Vale. Un protocolo de limpieza de esos terrenos, aprovechando también el área 13 que estaba, se habían olvidado de ella, se había quedado ahí, con todos los residuos en el suelo, y entonces pues ya crearon una serie de protocolos para la limpieza de residuos nucleares en superficie. Vale. Y esto le vino muy bien para lo que te he dicho antes. Incidente de Palomares, en el cual, pues bueno, pues un bombardero B-52 que estaba repostando en el aire sobre la localidad almeriense de Palomares, pues chocaron en el aire y cayeron cuatro de las bombas atómicas que llevaba, bombas nucleares, perdón, que llevaba este bombardero en la localidad. 3 cayeron en tierra y 1 cayó en el mar, ¿vale? Uno cayó intacto, pero hubo otros 2 que se abrió lo que es la carcasa y bueno, pues el contenido radiactivo salió despedido. Y por eso cuando llegaron allí los americanos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Vale, porque ya lo habían hecho antes. Lo habían hecho en el área 51, ya habían visto que es cómo se puede hacer una limpieza, que es eliminando 15 centímetros de tierra en toda la zona contaminada. ¿Y hay suficiente con solo 15 centímetros? Las pruebas que hicieron ellos era eso, que con 15 centímetros ya lo que había debajo ya no tenía, o si tenía eran restos radiactivos muy, muy volátiles. Sí, prácticamente inocuo para nosotros, ¿no? O sea, exacto. Entonces, pues bueno, gracias a estos experimentos, ¿no? Estas pruebas que se hicieron en el área 51, en sus alrededores, pues, digamos, sabían qué es lo que tenían que hacer en Palomares. Hostia, ¿cómo a través de una desgracia, básicamente, encuentras una solución a algo que puede llegar a suceder después? Exacto, eso es. Y bueno, pues como el área 51 se les quedaba corto, la Fuerza Aérea decidió abrir un nuevo área, el área 52. Vale, ¿y dónde se sitúa? Está justo al norte del área 51, ¿vale? Cerca de lo que es la localidad de Tonopah. Y ahí es donde empezaron simultáneamente, ¿vale? Entre el área 51 y el área 52 a trabajar en un proyecto, el proyecto del primer bombardero Shield, el F-117 Nighthawk. Hostia. Un avión que, bueno, pues si lo habéis visto, es que tiene forma de flecha. Sí, pondré una imagen por aquí, es guapísimo. Es muy feo, A mí me ¿vale? gusta. O sea, sí, pero aerodinámicamente. Bueno, eso sí. Es como si hubiera hecho de papel, ¿no? Con aristas, tal y cual. Bueno, pues ahí es donde, digamos, empezó y claro, todas las pruebas se hacen de noche. Ahí está el qué. ¿Vale? Entonces, llegaban las piezas, llegaban hasta el área 51 desde la factoría de Lockheed, ¿vale? El mismo fabricante que el U-2 y el SR-71, que además esos talleres, ¿no? Donde salen estos aviones, se les llamó, en la empresa se llamaba Proyectos de Desarrollo Avanzado de la Lockheed, pero los trabajadores les llamaban Skunk Works, talleres mofeta. Vale. Skunk Works, talleres mofeta, ¿no? Desde 1957. Hostia, fíjate. Imagina. Y el área 52, ¿vale? ¿Por qué? Porque el área 51 estamos hablando ya de que ya había como demasiado público alrededor. Yeah.
todas las teorías conspiranoicas de los ovnis, tal y cual, pues la verdad que habían hecho afluir a muchísima gente a los alrededores, no al lugar, por supuesto, porque no No, claro. puedes acceder ni de coña, pero sí ir por la famosa UFO Railway, o sea, es Sí, la una autopista de carretera, los la ovnis, ¿no? autopista de los ovnis, exacto, ¿vale? Y bueno, pues empezaron a vigilar y a tal no sé qué, y tal y cual. Entonces el Área 51 sigue siendo uno de los áreas más vigiladas, ¿vale? Pero el Área 52 se llevó, digamos, un poco la fama, ¿no? Del F-117, Ujú. el B-2, Oh, el famoso B2. el bombardero B-2, Sí, ¿vale? El F-22, el caza de superioridad aérea, el vale. F-22, y el nuevo B-21, Vale. el ¿El B2 bombardero. es el que podía lanzar bombas nucleares? Eh, pueden lanzarlos todos, Ah, todos. Vale, ¿vale? vale. Todos, pero el B2 está, digamos, diseñado precisamente para eso, ¿no? Para penetrar defensas aéreas, la Unión Soviética, Ujú. Rusia ahora hoy en día, Irán, Irak, les dé la santísima gana porque semi-invisible, invisible Claro. al radar, porque hemos dicho que, por ejemplo, el U2 tenía como 10 metros cuadrados, Ujú. el SR-71 medio metro, y el B2 creo que estamos hablando de apenas 5 centímetros cuadrados de señal de radar, Dios. Es ¿vale? nada. Nada. O ¿En sea, se serio? puede confundir con un pájaro, prácticamente, Ahora, ¿vale? este avión, corrígeme si me equivoco, creo que también aparece en la película de Independence Day. ¿Puede ser el B2? El B2, Cuando sí, atacan a creo. las naves extraterrestres con las bombas Sí, nucleares. sí, eso es, sí. El B2 es ese. Vale. También es el avión que sale en la película Broken Arrow, creo Broken que Arrow, no. sale, sí, que de John Travolta, roban un arma nuclear, se estrella con un B2, es el piloto de un B2 que roba el arma nuclear y no sé qué, Ah, bueno, no, pues esa no Broken la he Arrow. visto, me parece. Bueno, pues Broken Arrow. Vale, También sale me la el apunto. B2. Y bueno, ahí en ese área 52 es donde se llevan a cabo estos desarrollos, estos proyectos más Mm, avanzados. Pero, ¿qué es lo que deja en el área 51? ahí está. El arma del siglo XXI, El arma del los siglo. drones. Ya tenían drones Sí. en esa Los época. drones, los drones existen desde 1965. Toma, pero. Wow, 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 Eran wow. aviones no tripulados para la recopilación de inteligencia. ¿Vale? Ajá. Se empezaron a utilizar durante la guerra de Vietnam. ¿Qué es lo que hacían? Cogían un avión Hércules, ¿vale? Ujú. Y en uno de los pivotes, pues montaban esto. Era como un avión en chiquitito, ¿vale? Con cámaras. Entonces, con reactores. Entonces, lo que hacían, soltaban, penetraban en Vietnam del Norte, siguiendo una ruta concreta, daban la vuelta y luego volvían hacia el mar. Entonces ahí estaba esperándoles el Hércules con una especie como de gancho, como una Vale. especie de pértiga. Entonces enganchaban el paracaídas de este aparato y entonces se lo llevaban y revelaban las fotografías. Hostia, tenían como una ruta programada, digamos, o algo así, ¿no? Sí, sí, Me sí, sí, imagino. sí. Bueno, los primeros aviones pilotados a distancia ya son de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo lo pilotaban a distancia? En los Por años radio, 40. por radio. Ah, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no llevaba mucha distancia, Claro. pero un piloto con unos mandos desde el interior de un bombardero, por ejemplo, un B-24 Liberator británico, volaban otro B-24 Liberator lleno de explosivos que lo utilizaran, por ejemplo, antes del desembarco de Normandía para destruir fortificaciones nazis. O ¡Hola! las pistas, o por ejemplo, fíjate, hay un detalle. El hermano de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, Sí. uno de los hermanos murió en una misión en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Él era el piloto, digamos, que volaba un bombardero que para destruir las pistas, o sea, lo que es las rampas de lanzamiento de los V2 y de los V1 que había en Peenemünde, en Alemania. Ujú. Entonces, este piloto, pues claro, tenían que volar muy cerca del avión que iban a estrellar y con tan mala suerte de que, bueno, pues ellos también se estrellaron, fueron derribados, ¿no? Vale. ¿Vale? Hostia. Porque tenían que volar muy, muy cerquita Claro, sí, para poder controlarlo.
Efectivamente, pero ya se controlaba por radio, se controlaban aviones, digamos, teledirigidos Sí, sí. en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Pues los drones en 1965 se utilizaban de esta manera, ¿no? Vale. Se lanzaban, hacían un vuelo y volvían. Era todo programado, no había un control como se lleva ahora, ¿vale? Claro. Y ya en 1988-89, pues ya se empezó a volar el famoso Predator, ¿vale? El avión, el MK9, ¿vale? Predator, pues empezaron a volar este dron, ¿no? Para obtener inteligencia, porque claro, dijeron, a ver, le vendieron el proyecto al presidente de los Estados Unidos, le dijeron, mira, te vamos a ofrecer una plataforma de inteligencia, ¿vale? Esto se conoce como plataformas de inteligencia, es decir, recogida de información, bien sea a través de señales de radar, vídeos, fotografías, etcétera, ¿no? Plataformas de inteligencia. Y te aseguramos de que si son derribados, no va a haber ningún piloto que vaya a salir en la televisión con hemos capturado un piloto norteamericano. Claro. Entonces, pues ofrecieron este proyecto y este proyecto empezó a funcionar y la verdad es que muy, muy bien como plataforma de inteligencia. Esto empezó, pues eso, en zonas de África, durante, por ejemplo, la guerra de Somalia, etcétera, etcétera, pero donde, digamos, dieron el espaldarazo de todo esto, cuando, digamos, ya dijeron, área 51, toc, 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 queremos que trabajéis con esto, fue a raíz del 11S. Hostia, a raíz de los atentados. Exacto. ¿Por qué? Wow. Porque dijeron, tenemos que cazar a los terroristas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que una de estas plataformas de inteligencia que sea capaz de vigilar y localizar el objetivo, además sea capaz de atacarlo. Claro. Y entonces es cuando se convirtió del RK9 al MK9. Vale. Ya multiuso, no es de reconocimiento, multiuso. Claro. Entonces ya empezaron a colocar los misiles Hellfire, ¿vale? Son los misiles de aire-tierra, ¿vale? Y empezaron a programar, ¿no? A hacer pruebas con los dos Predator. Y se dieron cuenta de que, bueno, podemos hacer cosas mucho mejores. Y salieron de ahí el Reaper también, que nació exclusivamente ya como un avión no tripulado con armamento, ¿vale? Vale. Y luego, por ejemplo, aviones más capaces de permanecer más tiempo en el aire. Por ejemplo, como el Global Hawk. El Global Hawk es un avión que tiene una ala muy grande, ¿vale? Y es capaz de estar 24 horas en el aire. Hostia. Y además con una casi nula firma de radar. Y otro proyecto, el RQ-170, el Sentinel. Otro avión también, pero con forma, digamos, de ala volante, sí, que además de volar durante muchísimo tiempo es capaz de llevar armamento también. Vale. Armamento camuflado, porque ¿qué ocurre? Con el Predator y el Reaper no son aviones, digamos, invisibles al radar. Son aviones, son aeronaves que el radar les puede ver perfectamente, ¿vale? No tienen tecnología Shield. ¿Por qué? Porque vuelan en zonas en las cuales pues no hay peligro, digamos, de que sean interceptados o derribados. Vale. Alguno de ellos ha sido derribado, por ejemplo, en Yemen les han derribado con misiles tierra-aire, pero bueno, normalmente. Y cuando ya se trata de un sitio peligroso, digamos, en el cual pueden ser derribados, utilizan los Sentinel o el Global Hawk, ya aviones ya, o sea, aeronaves ya, digamos, con una firma radar mucho más pequeña. Y, por ejemplo, hay otro dispositivo, otro avión, otro dron, que es el famoso en círculos ufológicos, el TRB-3. TRB-3. Exacto. ¿Qué es lo que hace a este avión especial? Sorpréndeme. Es triangular. Ah, las famosas 3 luces. Ahí está. Es un avión, es una aeronave completamente negra, ¿vale? Que tiene forma de triángulo y dicen que cuenta con una serie de capacidades
que no tiene ningún otro de estos drones de momento, ¿vale? Aunque están desarrollando más. El TRB-3 te permite a esta aeronave detenerse en el aire y hacer maniobras, digamos, de alto G. No me digas. Pero propulsado, ojo, propulsado, pero, ¿vale? hostia. Con propulsores. Pero claro, ¿qué ventaja tienen? No son tripulados, con lo cual pueden hacer maniobras de 12G a un límite de 13G. A ver, más que nada por el tema de la estructura, ¿vale? Exacto. Ya, nos pensamos que un avión puede hacer si no está tripulado, puede hacer lo que quiera. No. No, O sea, claro, está limitado también por el material del que está hecho, que se dobla por todos lados con la efectivamente, presión de la ahí velocidad. está. Un avión de combate, vamos a suponer un F-35, un F-18, tú no lo puedes hacer una maniobra sostenida en 10 Gs. Claro. ¿Por qué? Porque la estructura se deforma, Ahí está. ¿vale? Porque las fuerzas no solamente son para el piloto, sino también para la estructura del avión. Correcto. Entonces, este avión, el TRB-3, pues dicen, esta aeronave, que puede alcanzar hasta 11, 12 Gs sin sufrir fallos estructurales y alcanzar grandes velocidades como Mach 5, Mach 6 y hacer verdaderas barrabasadas. No veas. Esto, claro, se mantiene un poco en el aire. En esta página que te he pasado, dreamlandresort.com, ¿vale? Hay incluso fotografías de algunos de estos drones de última generación en que, bueno, pues parecen realmente ovnis, ¿no? Formas triangulares, formas muy extrañas que dices, ¿cuántas veces nos habremos tragado que es un ovni cuando es un bicho de estos? Exacto, claro, es que eso te da muchas explicaciones al respecto, ¿no? De las famosas luces. Claro, una persona de a pie, de allí de Estados Unidos, de cerca de las áreas y tal, y ves por la noche, claro, es un avión, un dron que es completamente negro y que solo ves los tres puntitos, dices, hostia, Claro. ¿esto qué es? Es que como civil, lo primero que Sí. piensas es, pues, un ovni. Ya, pero la cuestión es la siguiente. ¿Por qué van con luces? Hostia, Si quieren ser discretos. buena pregunta. ¿Y por qué van con luces? No deberían. Es que hay muchos. En esta tenéis, o sea, a los que os guste este tema, tenéis que entrar en esta página y hay vídeos, hay incluso conversaciones de radio entre pilotos y la torre de control, etcétera. Es que, a ver, están muy locos estos frikis del Área 51. Hay fotografías, incluso y filmaciones de vídeo en el cual, pues dicen, es que de la noche cerrada, es que hay un sitio, hay un lugar que es un pico desde el cual, con unos teleobjetivos brutales, Hostia, consigues ver el Área 51. Buah, pero tienen que ser objetivos, pero Bueno, no lo sé. El gran problema que tienen a esa distancia, porque estamos hablando que están tomando fotografías a 40 kilómetros del Área 51, ¿vale? Es la dispersión atmosférica, claro. ¿vale? Eso que muchas veces miréis así, un día de mucho calor, que miréis, yo qué sé, al techo de un coche y de repente veis como si hubiera ahí Sí, unas cosas. Sí, Sí, como una distorsión de la imagen, ¿vale? Pues esa es la dispersión atmosférica, ¿no? Pues imaginaoslo en desierto de Nevada, 40 y pico grados de temperatura, la dispersión que hay ahí. Pues bueno, pues las fotografías las hacen a primerísima hora de la mañana cuando todavía hace frío claro. y por la noche. Por la noche, ¿qué es lo que ven? Por la noche lo que ven es que de repente están las luces de los edificios y de pronto se ve cómo se abre un hangar, la luz, ven algo que sale del hangar y de repente se encienden las luces de la pista de aterrizaje, eso, lo que sea, despega y se apaga todo de nuevo. Han pasado apenas unos segundos. Solamente se han mantenido encendidas para que el avión pueda despegar. Claro. Y lo mismo, o aterrizar. Dicen que de repente está todo quieto, de noche, todo oscuro, oscuro, y de repente ven pum, 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 que se encienden las luces y de repente llega algo y se apaga. Hostia, bueno, claro, es que tienen que tenerlo en el más alto secreto, porque es que si no. Efectivamente. Claro, tienen que encenderla para que el piloto pueda aterrizar, que si no, Eso es. No ve un carajo. Bueno, sí, podría verlo con visores nocturnos, bueno, sí, etcétera, etcétera, pero y luego, claro, también tienen que aterrizar los aviones con la gente que trabaja allí. Exacto. La famosa aerolínea Janet.
¿Esa es la que sale desde Las Vegas? Efectivamente. Del aeropuerto de Las Vegas, ¿vale? Salen unos aviones, unos Boeing 737, que sin ningún tipo de distintivo, lo único que llevan es una franja roja desde el morro hasta la cola, ¿vale? Y esta es la única aerolínea en la cual despega desde Las Vegas, coge a los trabajadores, los lleva al área 51. Y ahí hasta que vuelven. Hasta que vuelven, que pueden volver esa misma noche. Esa Trabajan noche sus o al horas. cabo de 3 meses. Depende de lo que tengan que hacer allí. Normalmente suele ser el mismo día. Sí, o Va sea, por la mañana. como yo que voy a trabajar en la fábrica, ¿no? Haces tus horitas y para Eso casa. es, exacto. Tú coges el avión te lleva, te recoge y te deja en casa. Hostia. Wow, claro, yo había escuchado eso a través de todo el fenómeno, ¿no? Que causó Bob Lazar. Exacto, Bob Al Lazar decía explicar eso, todo lo que le habían llevado a un avión con la Exacto. línea roja, que le habían montado con las ventanillas bajadas, por Sí, supuesto, evidentemente. y que luego le llevaron a un autobús también con las ventanillas tintadas, que no podía ver nada de fuera, y que le llevaron directamente a esto, al S4, ¿no? A este emplazamiento donde, en teoría, él dice que, y afirma, ¿no? Que tienen aeronaves extraterrestres y él fue llevado para practicar ingeniería inversa con los motores antigravedad que tenían estos equipos, estos ovnis. En el tema de Bob Lazar, ¿qué hay de cierto en todo lo que dice? Pero claro, todo o nada. Lo de la ingeniería inversa y tal, eso lo has explicado tú, genial. Sí. Que trabaje allí, también me lo creo porque hay gente trabajando, o sea, eso es de lógica. Perfectamente normal, sí. Pero claro, ya es a lo que va más allá, ¿no? Que si por una rendija, ¿no? Como tú has dicho antes, pues sí, no sé qué. Sí, una ventanilla, sí. Hostia. A ver, el tema de Bob Lazar es que de una serie de detalles que hasta muchos años después no se han verificado que son reales. Vale. Por ejemplo, Janet, la aerolínea Janet, la librea de los aviones, ¿no? Esa franja roja, eso no era conocido por el público en general, ¿vale? Luego, la existencia de un S4. Había muchos controles con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. Dentro del área 51. ¿El S4 existe realmente? Sí, existe, que es donde hicieron las pruebas de los motores del proyecto NERVA y el proyecto Orión. Cierto. ¿Vale? Entonces, dices, coño, ¿este tío cómo sabía eso? O sea, si no ha trabajado allí, otra cosa es que haya trabajado y que haya ido de limpiabotas. O que haya ido como, yo qué sé, como muchos vigilantes de seguridad o personal de limpieza, etcétera. Y que luego él se haya montado toda la película de la ingeniería inversa. Claro. Es posible, ¿vale? Entra de lo posible. Conoces el lugar, sabes lo que en teoría se hace allí, pero no sabes la totalidad. Entonces te inventas ese rollo. Porque precisamente Bob Lazar no fue expulsado invitado a marcharse del área 51 por haber visto el extraterrestre, sino es porque un día cogió a su mujer y a 2 amigos y les dijo, mira, acompañadme que vais a ver algo extraordinario. Entonces les llevó a un punto en el cual se veía el área 51, ¿vale? Y vieron como una extraña luz, un objeto luminoso, pues hacía una serie de maniobras en el aire y luego volvía a aterrizar. Y supuestamente esto era uno de los ovnis en los cuales estaban trabajando Bob Lazar, ¿no? Una segunda vez, y esta segunda vez fueron sorprendidos por los vigilantes de la zona, ¿no? Los guardas que hay en el lugar. Y claro, me dijeron, tú vente para acá, a ver, ¿tú quién eres? Coño,
Bob Lazar, ¿trabajas aquí? Ya no. Aire. Eso es. Hostia. Y luego, claro, y luego está la polémica, ¿no? Porque él dice que, bueno, que estudió en el MIT, que tuvo un máster en el MIT, que trabajó en el laboratorio de los Álamos, Pero de etcétera, eso etcétera. no se han encontrado pruebas que fuera real eso, ¿no? Exacto, o sea, parece que su expediente ha desaparecido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que él hace una serie de detalles que dices, coño, si tú no has estado aquí, es complicado saber ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una entrevista que tuvo con el creador de la bomba de hidrógeno, Teller, Ujú. que le dijo, bueno, estaba en Los Álamos, trabajando en Los Álamos, y Teller fue a dar una conferencia Vale. y estaba leyendo un periódico de Los Álamos Tribune o algo así, Sí. y precisamente en la portada había un artículo en este periódico en la cual salía Bob Lazar, y esto es real, ¿vale? Porque había diseñado un coche con un motor a reacción. Y le dijo, mira, yo soy el que está soy Bob Lazar, el de este artículo, tal y cual. Entonces, pues bueno, que estuvieron charlando entre ellos, ¿no? Y que años más tarde, cuando Bob Lazar cayó en desgracia, ¿no? Y tuvo problemas con el trabajo, pues le mandó un escrito, le dijo, mira, soy Bob Lazar, ¿te acuerdas de mí? No sé qué. Y parece ser que le dijo, bueno, pues vete a tal sitio, y es donde, digamos, Bob Lazar fue contratado por EGIG, esta famosa empresa de ingeniería, para trabajar en el Área 51. Vale, hostia. Esa es la historia que él cuenta, Wow, ¿vale? ya. Entonces, claro, pero hay cosas que chocan un poco, porque dices, bueno, a ver, una persona que no conoces de nada y de repente le pones a trabajar con motores de aeronaves extraterrestres, Exacto. prácticamente. Y aparte, es que eso también me sorprende más todavía porque Bob Lazar a día de hoy sigue vivo. Sí, Tiene 67, 68 años, me parece. sí, y acaba de sacar hace poco un documental. Ujú. No lo he visto No, yo porque, tampoco todavía. Ah, Paganini. hombre, Paganini, Ja, ¿cómo no? Claro, me hombre, sorprende que si todo lo que cuenta es cierto, sí, de alguna manera la CIA o cualquier agencia de estas de 3 letras, no, ¿por qué? ¿no? Si igual igual les conviene a ellos que siga vivo, que hable lo que quiera, que nadie le cree, que le tomen por loco. Y que lo tachen por loco antes, claro, también es verdad. Claro. A ver, esto es un poco como el abogado del diablo. Sí. Elimino todo resto académico, laboral de esta persona, le dejo como un Mentiroso. loco, un Exacto. mentiroso, y que cuente lo que quiera. Que al fin y al Claro. cabo, si muere en extrañas circunstancias o se suicida, Ya. pues vamos a dar pie a que la gente investigue, la gente empiece a preguntarse cosas. Si no le decimos nada, no le hacemos ni puñetero caso, pues mira, ya se cansará. Y creo que sí, en 4 locos, pues 4 locos, pero no tiene. Pero esos 4 locos, como nosotros, vamos a decir, Sí. ¿nos estará engañando este hombre? Siempre la duda, ¿no? Ahí está. Sin embargo, si Bob Lazar lo hubiera denunciado y al poco tiempo hubiera muerto, hubiéramos dicho, Claro. esto que contaba Bob Lazar tenía que ser verdad. Sí, ahí lleva razón. Yo creo que hace más daño el juicio popular que no Efectivamente. lo que tú dices, ¿no? A Eso cabo es. de 3 días de él haber dado sus primeras declaraciones. Eso es. Ay, mira, que se ha caído en 4º piso. Hmm. ¿Sabes? Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Eso es. Quisiera preguntarte algo, porque hay Dime. un tipo de proyecto también que está alrededor de todo este tema ufológico y tal, que es el proyecto Libro Azul. Ah, Blue Book. Blue Book. Sí. También, claro, ¿por qué se creó este tipo de proyecto o esta agencia, dilo como quieras? Vale. Para hablar del proyecto Libro Azul, primero hay que hablar de 2 proyectos anteriores. El proyecto Source, Ajá. platillo, y el proyecto Crunch. ¿Vale? Primero surgió en 1947, surgió el proyecto Saucer. Saucer, platillo, ¿vale? Sí. Esto fue la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, por orden del presidente de que decía, oye, no hacen más que entrar, porque claro,
Tú fíjate, desde junio de 1947 hasta diciembre, más de 850 personas llamaron a los servicios de emergencia, policía, etcétera, diciendo que habían visto ovnis, platillos volantes, no ovnis, platillos Sí, volantes. sí, Y esto causó un problema claro. a nivel presidencial. Dijeron, la gente, o sea, los congresistas decían, señor presidente, necesitamos dar respuesta a estas personas. Porque además lo que temía Estados Unidos no era que detrás de los platillos volantes estuvieran los enanitos verdes ni enanitos grises, que estuvieran los rusos. ¿Vale? Porque la gente lo que tenía miedo es que estos eran armas súper avanzadas de los rusos y que nos iban a invadir. Ya. Que nos iban a convertir a todo el país en el marxismo. Sí, ¿Vale? Durante esos años hubo una histeria bastante heavy con ese tema. Efectivamente. Bueno, Míralo. aquí pasa mi gata por aquí, que como todos los gatos, pues llega un momento que dice, tengo que pasarme por delante de la Ahí cámara. está. Bien bonita que es. Pues sí. Y bueno, pues esto fue el primer proyecto, ¿no? Después del proyecto Saucer, dijeron, esto hay que taparlo como sea. ¿Vale? Esto no puede seguir. Y surgió el proyecto Grudge. El proyecto Grudge lo que buscaba era precisamente poner en ridículo el tema. De que la gente le quitara peso. Incluso llegaron a fichar a los estudios Disney para crear dibujos animados en los cuales los enanitos, los marcianitos verdes, eran medio tontos, no sabían hacer nada, todo eran locuras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la prensa también, pues eso, machacando a los testigos. Fulanito dice que ha visto no sé qué, habrá visto... Bueno, había unas columnas de opinión brutales poniendo en verdadero vergüenza, o sea, llamando borrachos, locos, a todos aquellos. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que la Fuerza Aérea empezó a recibir informes de objetos volantes no identificados por parte de pilotos. Ahí la cosa cambia mucho. Y ahí la cosa cambió. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Fuerza Aérea? Bueno, vamos a investigar esto. Vamos a investigarlo. Entonces eligieron a un teniente de la Fuerza Aérea y por parte de los militares, y dijeron, vamos a buscar a alguien que eche por tierra todas estas fantasías de los ovnis. Alguien con peso, alguien con carrera. Vamos a coger a un astrofísico, a un astrónomo. Allen Hynek. Y al principio, Allen Hynek empezaron a recopilar todos estos informes. Y bueno, Allen Hynek al principio era bastante crítico. Sí. Decía, no, esto es tal, esto es lo otro, no sé qué, han visto Venus, se han confundido, no sé qué. Pero según iba conociendo casos, iba hablando, entrevistando a pilotos y a testigos militares, se fue convirtiendo. Y empezó a, digamos, a dudar de lo que había, ¿no? Las respuestas coherentes que podía dar a estos fenómenos. Incluso tuvo un enfrentamiento bastante fuerte con los directores del proyecto Blue Book. ¿Por qué? Porque hubo un caso muy conocido, creo que fue en Missouri, en el cual, pues bueno, pues se veían extrañas luces, etcétera, etcétera. Y claro, le dijeron, bueno, Hynek, tienes que decir que son fuegos del pantano. Dijo, pero eso no tiene nada que ver. No tiene lógica. No tiene lógica. Esto no tiene la forma ni la duración de un fuego de pantano. Yo sé lo que es un fuego de pantano, porque no sé qué. Y dijeron, tú cállate. Tú di que son fuegos del pantano. Entonces, claro, el Blue Book empezó a tener, fue, digamos, también una maniobra de publicidad por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano. Sí. Y entonces, pues, cada vez que Hynek iba a un sitio y había un caso tal, pues se hacía una rueda de prensa con muchísimos periodistas. Entonces, este hombre se encontró en una rueda de prensa teniendo que mentir. Yeah. Pero ¿qué ocurre? De que los propios periodistas dijeron, Hynek, eso que nos estás contando es una mentira, es una trola como una catedral. Y entonces él no sabía ni dónde meterse. Imagina, claro, lo habían pillado, pero... efectivamente, se dieron cuenta que estaba mintiendo. Claro. Entonces,
cancelaron el proyecto Blue Book, ¿vale? Sacaron un informe, el panel, creo que es Robertson, ¿vale? El panel Robertson, en el cual, pues bueno, pues más que nada decían que todo lo que habían visto, esos 1.500 expedientes del proyecto Blue Book, en realidad pues eran bandadas de gansos, Venus, planetas, meteoros, fuegos fatuos, etcétera, 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 etcétera. Sí, cualquier Y excusa no había... menos. Exacto. ¿Y qué es lo que concluyó el informe Robertson? De que el fenómeno ovni no tenía ningún tipo de importancia para seguir buscando, investigando esto. Ya. Sí, simplemente lo cerraron y fuera. Entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué? Porque en 2010, creo que en 2007, pues no, 2017, perdón, 2017, el gobierno norteamericano tuvo que reconocer de que después después del panel Robertson, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos siguió investigando esto. Y es a donde hemos llegado ahora con todo el tema de la desclasificación del fenómeno, de algunos casos de fenomenología ovni en Estados Unidos. Pero, ¿y ese fenómeno de lo que te has dicho, ¿no? De desclasificación de archivos secretos, de vídeos, de grabaciones de pilotos, de tal? Sí. ¿Por qué ahora? ¿Que es algún tipo de cortina de humo o...? Melón. A ver, tú piensas lo siguiente, de que la desclasificación empezó en el 2021, ¿vale? Donde se desclasificaron los primeros vídeos, Tic Tac, Gimbal, etcétera, los testimonios de los pilotos, de los F-18, ¿no? Que grabaron estos objetos, las denuncias de Lou Elizondo, un contratista que trabajó para la CIA, que trabajó para esta oficina de investigación de fenómenos anómalos para el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, empezaron a surgir ahí cosas, salió declarando en el Congreso de Estados Unidos bajo juramento un analista de inteligencia, David Grush, que manifestó que él no lo había visto, pero que él había hablado con gente que decía haber visto aeronaves de procedencia no humana y entes biológicos no humanos relacionados con estos objetos. Vale. Luego, el señor Trump, pues bueno, pues cuando terminó su anterior mandato, ¿no? Mandato, eso es, antes de marcharse, dejó firmado esto que vimos en el 2021, ¿no? Mandó que se desclasificara toda la información, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora, pues en 2026, pues estamos teniendo un nuevo episodio de toda esta desclasificación. Yo, por lo que he podido ver, a grosso modo, hay mucha paja, ¿vale? Hay muchas cosas que ya sabían de antes. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora sí es desclasificado, sí, ¿vale? Pero ya lo sabíamos, claro, ¿vale? Pan para el pueblo, o sea. Exactamente, ¿vale? O sea, hay mucha información, pero relacionada, pues eso, cómo el FBI seguía a la gente, cómo el FBI recopilaba información. Claro. Hay muchísima documentación, simplemente memorandos del FBI. Pues en la revista no sé qué sale el caso de una persona que dice haber visto unos pulpos en el aire. Y eso no es desclasificación. No. Luego están los vídeos. Vídeos que no tienen demasiado, o sea, se supone, fíjate, hay un detalle que es que prácticamente el 80% de los vídeos son de estas plataformas de reconocimiento, estos drones, el Reaper, el Predator, en Oriente Medio. Ya. ¿Por qué? Por donde, digamos, es donde hay más actividad de estos equipos, ¿no? De estos aviones vigilando, pues, yo qué sé, insurgentes, terroristas, etcétera, pues de repente pues, se encuentran con estos objetos que no deberían de estar ahí. Hay otros vídeos en los cuales pues parece que nos están tomando un poco el pelo. Hay uno que se ha hecho muy famoso, que es como una especie de estrella que se ve en el fondo, no sé qué. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente se ve un paracaídas. Ya. ¿Vale? Y además esa estrella deja una estela de humo. Hecha eso sí, como una estela blanca detrás de sí, me parece, ¿no?
Exacto, eso es una bengala como una catedral. Ya, ¿Vale? Entonces dices, bueno, nos están tomando el pelo, nos están tomando por idiotas, claro. pero luego en medio de toda esa morralla, de todo ese barro, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo los informes de la NASA. La NASA, Informes. sí, hay unos informes de la NASA en los cuales los astronautas del Gemini 7, Sí. del Apolo 11 y el Apolo 17 dicen ver objetos de procedencia desconocida desde la superficie de la Luna o orbitando la Tierra. Por ejemplo, Buzz Aldrin, durante el sobrevuelo de la Luna, mientras que Armstrong y Collins estaban en la superficie lunar en 1969, pues él estaba dando vueltas en su módulo, ¿vale? Sí. Y dice que de repente pues fue unos flashes como de luz que iluminaron toda la cabina y que vio como un objeto sobrevolando la Luna a su altura y que le había lanzado como esos flashes. Esto es una transcripción, no hay fotografías, ¿vale? Ajá. Es una transcripción de las conversaciones con Houston. A posteriori, ya cuando aterrizaron, pues es la declaración. Luego, por ejemplo, un astronauta del Gemini 7, bueno, 2 astronautas dijeron al ver objetos volando cerca de ellos. Le dije, bueno, pues no es el módulo tal, o sea, el cuerpo, digamos, del cohete que les había impulsado hasta el espacio. Y dijeron, no, eso lo estamos viendo a nuestra derecha, pero esto está a nuestra izquierda, es un objeto muy grande y además parece que está rodeado como de miles de lucecitas. Hostias. ¿Vale? Y luego el Apolo 17, ya en la superficie, ahí sí que hay un documento gráfico, ¿vale? Se ve como unas extrañas luces en el cielo y ellos dicen eso, ¿no? Que hay como unos objetos que ellos no saben decir qué es. Dicen, no, y no serán restos de... No son restos de nuestra nave ni nada por el estilo. Están ahí y no sabemos lo que es. Hostia, pero claro, es que ya estamos hablando de testimonios que, hostia, son muy Exacto. importantes. Son Eso gente es. que ha estado en el espacio. Exacto, digamos, son gente experta, ¿vale? Ya. Saben perfectamente lo que hay en el espacio y además que en esa época pues no teníamos los Starlink de Elon Musk por aquí dando vueltas y causando más de un susto, ¿vale? Y claro, lo importante es que dicen que esta desclasificación va a continuar, ¿vale? Lo que estamos esperando todos los un poco más entendidos, ¿vale? Son los archivos de la NASA de los transbordadores espaciales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un único testigo, estamos hablando de varios testigos, hasta 7 tripulantes. Maniobras extraorbitales, o sea, extravehiculares, es decir, los astronautas se movían alrededor con estas mochilas que hemos visto, hay un icono. Sí, con los pequeños propulsores, ¿no? Que iban... Eso es, exacto. Y claro, no es lo mismo, la cabina de un transbordador espacial tiene unos ventanales enormes en los cuales pues podías ver muchísimo más que las pequeñas ventanillas que llevaban estas cápsulas espaciales de principios de los años 70, ¿no? De finales de los 60. Y ahí es donde estamos esperando gran parte de esta información, porque ya se filtraron ciertas fotografías de extraños objetos circunvalando a estos transbordadores, pero claro, no son oficiales. Siempre se ha pensado, bueno, pues igual son montaje, no sé qué. Entonces, pues bueno, nos gustaría conocer de primera mano estos informes y la transcripción, ¿no? de estas conversaciones entre los transbordadores espaciales y Houston. Y, como no, ¿por qué se mantienen calladitos los chinos y los rusos? Es verdad, no dicen nada. No dicen nada. Claro, y los chinos, ¿es posible que llevaran alguna sonda a la parte oculta de la Luna? Sí. Fueron los chinos, ¿no? Sí. No, los chinos, digamos, en los últimos 20 años han dado un bestial. O sea, ya tiene su estación espacial e incluso, pues bueno, ya hay planes, digamos, para volver a la Luna por parte de China en muy poco tiempo. Hostia, acojonante el subidón que han pegado en nada, en 0, Pues voy a lanzarte una pregunta y con esto ya cerramos el programa.
Si lo que lleváis esperando, que es lo que tú me has dicho ahora, los testimonios o las grabaciones estas que me has dicho, ¿no? Sí. Se confirma, o sea, ¿es todo real? ¿Qué pasaría ahí? Una gran interrogante. Ahí tenemos un interrogante bastante importante. Lo primero, si realmente hay pruebas, vamos a hacer un supuesto, ¿vale? A mí me refiero a que hayan pruebas a 100% A verificadas, 100%, todo, que digan, no van a publicarlo así, van a decir, oye, ya, mirad a ver esto. No. Te va a salir el Donald Trump en una locución a la nación y te va a decir, señores, no estamos solos. hostia, Porque el valor político de reconocer la existencia de vida extraterrestre y a Trump, le señores, encanta el ego, se lo come por dentro. imagínate ser el presidente de los Estados Unidos que ofrece al mundo la noticia del siglo, del milenio. De la historia prácticamente. Ahí está. Reconocer que no estamos solos en el ¿Tú crees, universo. tú crees que Trump simplemente, la administración Trump, no estamos hablando del presidente, la administración Trump simplemente dejará pasar ahí? Oye, mira, toma, ahí tienes estos informes y que la gente diga, oye, hostia, macho, que esto es verdad, tío, que aquí hay cosas raras, no sé qué. No, no van a desaprovechar eso. No, harán las dos cosas. Primero saldrá él diciendo lo que tú has dicho, ¿no? Señores, no estamos solos en el universo, tal, no sé qué. Y después presentará los informes para que la gente diga, bueno, pues tiene razón. Pero claro, puede ser falso también. ¿También? O sea, como jugada maestra para una posible reelección. Sí, porque tú imagínate que de repente dice, no estamos solos y vienen hacia aquí. Tenemos pruebas de que una civilización extraterrestre viene camino de la Tierra. Hostia, yo creo que, a ver, que tenerlos los tiene bien puestos para decir eso porque le suda los huevos, ¿no? Pero sí. Se puede liar muy parda, ¿eh? Pardísima. O sea, se genera el caso en 0, ¿eh? Sí, pero es que ten en cuenta que eso lo puede decir Estados Unidos. Pero de repente coge el señor Putin y dice, el señor Trump miente. O Xi Jinping dice, aquí el único extraterrestre es el que tiene la piel naranja. El cheto. El cheto. Buah. O que se pongan todos de acuerdo. Imagínate que dicen, señores, se acabó la fiesta. Vamos a montar un nuevo estado, o como dicen muchos conspiranoicos, el nuevo orden mundial. Exacto. Hombre, dejaros de guerras, dejaros de tonterías, dejaros de dinero. Nos convertimos en un planeta global, en un gobierno global en el cual nuestro fin es la supervivencia. Exacto. Eso les daría pie a hacer un Independence Day 2, que es lo que ocurre realmente, que se une todo el planeta para la defensa planetaria única. Y ni guerras entre ellos, ni hostias. Exacto. Hostia, pero se puede formar una muy gorda, ¿eh? A ver, yo la verdad es que no creo que lleguemos a eso. Yo lo dudo mucho también. Yo creo que nos van a soltar alguna pildorita, tal y cual, para que la gente esté contenta y tal. Pero a ver, en realidad lo que dicen que es que Donald Trump ha hecho todo esto para evitar un poco su imagen con respecto a la guerra de Irán, ¿vale? La guerra en el Golfo Pérsico, una imagen bastante golpeada por parte de no solamente de los norteamericanos, de los europeos y el resto de naciones, sino también de los propios Estados Unidos. Y luego el famoso affair de Epstein, ¿no? Que dicen que, bueno, que el Trump tiene mucho que ocultar y que todo esto es una cortina de humo para distraer a la gente, etcétera, etcétera. Yo, la verdad es que, a ver, una cosa es lo que yo desearía, otra cosa es lo que creo, ¿vale? Y claro, yo soy de los de I want to believe, ¿vale? Pero más que eso, soy de I want to know. O sea, quiero conocer. Quiero la verdad. O sea, no quiero que me tomes el pelo. No quiero que me engañes. No quiero que te compres un chalet a costa mía.
Ahí está. ¿Vale? Entonces, pues realmente yo creo que vamos a ver, sí, pequeñas priznas de información, nada concluyentes, ¿vale? No, cero. Y vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas con este tema durante muchos, muchos años. Sí, yo creo que sí, porque es eso, lo que tú has dicho, ¿no? Un poquito por aquí, un poquito por allá. Durante Exacto. un tiempo el público contento, que se vuelve un poquito de esto, otro por aquí, otro por allá. Eso es. Pero nada concluyente ni nada, nada definitivo. Yo pienso igual. A ver, que me gustaría, Hombre, por supuesto, que nos evidentemente. dijeran, señores, mire, este es un vídeo de un ovni aterrizando en no sé dónde y esto es un extraterrestre saludándome. Tal cual. Pero como tú dices, yo creo que nunca llegará. No, tú piensas que ahora mismo solamente con el tema de esta desclasificación publicada el 8 de mayo, la cantidad de dinero que está generando en las redes sociales. Los creadores de en X, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sobre todo en Estados Unidos, que se Madre manejan mía. centenares de miles de dólares por millones de visualizaciones, pues los grandes gurús de todo esto, ¿no? Del tema de la desclasificación, Sí. pues se están embolsando dinerales. Pero si llevo semanas Dinerales. viendo vídeos sobre esto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, de hecho conocí el que tú has dicho, ¿no? El del Omni ese de 4 puntas con la estela Sí. blanca y tal. Ya, Pero ya, llevo semanas viendo que si es un Omni con los propulsores que no sé qué, no sé cuánto. Y tal. ya. A ver, Sí, sí, me gusta mucho tu imaginación, pero coño, ya. para Sí, pensar vamos un a ser un poquito. poquito serios. Coño. Exacto, que nos gustan los ovnis, pero tengamos un poquito los pies en la tierra. Ahí está, exacto. Un poquito de cabeza. Pero bueno, hostia, pues Juan Jesús, de verdad. Estaríamos muchas horas aquí hablando de esto, ¿eh? Hostia, pero las que quieras, ¿eh? Fíjate, hemos tocado Roswell, hemos tocado el Área 51, la desclasificación, Palomares. Y porque no te pregunta por los hombres de negro, que si no. Bueno, por eso tenemos un rato. Madre mía. Eso ya lo dejamos para otro vídeo. Muy bien. Vale, pues lo dicho, Juan Jesús, de verdad, muchísimas gracias por esta información tan brutal. O sea, yo creo que has despejado muchísimas dudas. Me has dejado acojonado con tantas que si los aviones, que si no sé qué. Hostia, increíble. Con las diferentes áreas que hay. Antes de terminar, ¿siguen todas activas o hay alguna que no? Siguen activas. Están todas activas. Todas activas. Vale. El Área 51 ahora mismo están desarrollando drones de ultimísima generación. Claro. En el Área 52, pues bueno, ya están hablando del X-47, ¿vale? Ya el avión, digamos, el avión furtivo que va a sustituir al F-22, Sí. ¿vale? Como caza de superioridad aérea. Vale. Y bueno, pues todo esto sigue ahí. O sea, el DARPA es el patio, el laboratorio perfecto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los militares para probar todo su armamento. Tú piensas también que hay en este área, donde esta zona de Nevada, es donde todos los años se realiza, hay un ejercicio, digamos, de combates aéreos llamado Red Flag, ¿vale? En el cual, pues, hasta ahora, Estados Unidos invitaba a España, a pilotos españoles, a participar en estos pilotos de la OTAN, pilotos del Oriente Medio, de Israel, etcétera, pues bueno, participan en esos juegos de guerra en esta zona. Vale, sí, como lo hace también la Marina en el Pacífico, ¿no? Que también hacen un rollo juegos de guerra y tal, ¿no? Eso es, igual que en España lo hacen en Albacete. Exacto. Hostia, pues qué guay. Pues lo dicho, Juan Jesús, de verdad. Mil gracias por estar aquí, tío. A vosotros por invitarme, coño. Te cojo el testigo para hacer otro programa más adelante. Cuando tú quieras. Vale, ya sabes que aquí esta es tu casa, como te he dicho al principio, y eres bienvenido siempre que tú quieras. Igual, me encanta. ¿De acuerdo? O sea, que una charla de este tipo con alguien como tú es que es brutal. O sea, me pasaría horas y horas hablando contigo, de verdad que sí. O sea que, bueno, a nuestros oyentes igual se ven de cabezazo diciendo ¡se para ya! Aunque se calle ya tanto rojo el avión está. Pues lo dicho, de verdad, mil gracias. A ti. Juan Jesús. Y a vosotros os veo en el siguiente vídeo. Chao.